Espero que todos se encuentren con bien. Si no es así, hable conmigo que yo le deposito lo que yo debo, porque no tengo peso. Señores, justamente vamos a cumplir un año de que la pandemia empezara. Si mal no recuerdo, creo que fue el 11 de marzo que se dijo que la pandemia ya es global, o sea, que ya es una pandemia global y se puso así. Desde ese tiempo, por ejemplo, muchas personas han perdido su empleo. Yo no estoy trabajando desde marzo del año pasado. Y así mucha gente también ha pasado por diversas circunstancias. Muchos han perdido familiares, muchos han perdido empleo, muchos sus negocios han decaído, muchos han tenido que reinventarse. Y esto ha traído quizás ansiedad, ha traído tristeza, preocupación, eh, quizás esa ociosidad de estar en su casa, tarancado, ha traído muchas situaciones en las cuales quizás no son favorables, no son agradables para nosotros. Y fuera de la pandemia, fuera de esa situación, de por sí la vida no es una vida sin problema. En cada uno tiene problemas en su vida, cada uno tiene circunstancias, ¿verdad? Que lo tocan mm, a su manera. Y obviamente sumándole eso de la pandemia, obviamente son momentos incómodos. Y Dios es tan bueno porque Dios nos da la solución antes de que el problema exista. Y quiero que hablemos de esa parte hoy. Y quiero que busquen en su Biblia, cualquiera que lo pueda leer primero, Hebreos, que lo mandé en el grupo, Hebreos capítulo 12, versículo, podemos leerlo del 1 al 3. Si alguien nos puede leer en voz alta, se lo agradecería mucho. Hebreos 12, del 1 al 3. Amén. Adelante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Exactamente. Yo creo que empecemos por esa frase, para que nuestro ánimo no cese. O sea, ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Dios quiere que tú y yo tengamos ánimo. Dios quiere que tú y yo nos sintamos bien. Pero empezando por ese primer versículo, Dios nos pide que nos despojemos de todo peso y de pecado. No me quiero centrar en esa parte en el día de hoy, pero sí es importante que tratemos no solamente, tú puedes decir, oye, yo no, yo no vivo una vida de pecado, o sea, yo no, de pecado entre paréntesis o comillas. Es decir, yo no fornico, yo no robo, yo no mato a una gente, yo incluso hago el bien, pero hay veces que tenemos cosas encima, tenemos peso que nos cargan, y eso es lo que se refiere aquí. Y quiero que por favor, Angie, tú leas el versículo 2 de nuevo y el versículo 3. Ok, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Interesante que Dios nos pide que pongamos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué Dios nos pide que pongamos los ojos en Jesús? Si nosotros queremos vivir una vida alegre, obviamente, por lo que le mencioné antes y por muchas otras razones, hay veces que se nos dificulta, hay veces que se nos dificulta estar alegre, hay veces que se nos dificulta estar feliz. De la palabra feliz o el término, una de las cosas que más está en los medios, lo que más quiere, tú tienes que ser feliz. Todo gira a la felicidad. Y
yo pienso y digo, si yo tuviese un trabajo mejor, yo fuese feliz. Si yo ganara más y trabajara menos, fuera mucho más feliz. Si yo tuviese el carro que quiero, yo fuese más feliz. Si yo tuviese la novia que quiero, yo sería feliz. Entonces, no quitándole mérito a cada una de esas cosas, porque quizás te da una felicidad, pero la felicidad que sobrepasa todo entendimiento, la felicidad que tú la puedes tener, inclusive tú no tengas lo que tú quieres, inclusive tú no estés pasando por momentos agradables en tu vida, solamente el Señor nos la puede dar, no, nos la puede dar. Entonces, por eso Dios nos manda que pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, porque a través y solamente mediante Jesús, tú y yo podemos tener ese gozo y ese ánimo que solamente el Señor puede dar. Y usted dirá, wow, pero suena interesante, pero mire lo que dice el versículo 3. Quiero que lo lea y medite en él. Por favor, lea de nuevo el versículo 3, Angie. Ok, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Interesantísimo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado. O sea, Dios por ti, para que tú tengas ánimo, sufrió en la cruz, sufrió y dio su vida por ti. Interesante que tú y yo tenemos un Dios que se preocupa y hay veces que no lo tenemos, y a ver si me puedo explicar, no tenemos esa buena nueva como un motivo para agradecer, como un motivo para estar alegre, para estar animado. Por ejemplo, no sé si en algún momento han investigado o leído o escuchado acerca de las inmensas religiones que hay, pero por ponerle algunos ejemplos, el Islam, la premisa es que el Dios de ellos le pide que cumplan 5 reglas fundamentales y que hagan 5 cosas al día y que hagan y que no hagan y que para poder acercarse a él. Y el Islam, el budismo cree también cosas similares. El hinduismo cree en el karma, que si tú haces cosas buenas, te van a pasar cosas buenas. Si haces cosas malas, pues de igual manera te van a pasar cosas malas. Pero la premisa de nuestro Dios, ¿cuál es la premisa de nuestro Dios? Tú no tienes que buscarme, porque ya yo te busqué primero. Cuando tú dirás, bueno, cuando vino y murió por ti, cuando vino y dio esa vida por ti. Tú dirás, yo no lo merezco. Exactamente, eso le da un plus a ese sacrificio. Tú no eres digno de sacrificio, tú no serás digno de sacrificio, pero aún así Dios vino y se entregó por ti. Y eso debe ser motivo de darte un ánimo, porque Dios en primera instancia no pide nada de ti. Él lo dio todo por ti. Porque tú dirás, no pide nada de mí. No hay cosa que nosotros podamos hacer que agrade al Señor. O sea, no hay ofrenda que tú puedas dar de monetaria, no hay ofrenda, una obra, buena obra que tú hagas, que pueda agradar a Dios de tal manera para que Él se acerque a ti. ¿Cómo Él resolvió eso? Él acercándose a ti. Tú no tienes que acercarte a Él, Él se acercó a ti, muriendo por ti. Entonces, esa parte nos debe dar ese ánimo, porque el Dios que tenemos es un Dios que hizo lo imposible para que tú y yo tengamos gozo, para que tú y yo estemos alegres, aún en momentos donde no tenemos razones para estar alegres. Y segundo, y creo que más importante, es, eh, porque nosotros podemos decir, bueno, pero suena muy fácil decirlo. Y fíjense que al principio de la pandemia, cuando dejé de trabajar, en mi mente ilusa, yo compré un samba, pero para que lo que no saben que un samba es un saco de boxeo, no sé si lo han visto, lo que le dan trompa. Compré un saco de boxeo, compré los guantes, compré la vaina y dije, yo me voy a poner flaco, me voy a poner pepino, vainita dura. Me duró 2 semanas la fiebre y solté eso en banda realmente.
Me puse en el gimnasio, todo eso. Realmente a mí me gusta el gimnasio, no lo niego, pero una meta vana que me propuse. Pero eso no es el tema. Lo interesante aquí es, estando en el gimnasio, no sé si le ha pasado a alguno aquí, a mí me encanta darle a todo lo que tenga que ver con que brazo, que pecho, que espalda. Lo único que yo no soporto, lo único que yo evito, lo único que yo le salgo corriendo es darle a pierna. No sé, porque a mí no me, hay cosas que no me gustan. La pierna, cuando tú le das pierna, tú sientes un dolor, tú sientes un fuego y es constante, porque cada vez que tú caminas, te acuerdas de que le diste pierna. Cada vez que tú te sientas, te acuerdas que le diste pierna. Y me llama la atención, por ejemplo, no sé si conocen a Anthony Reyes y conocen a Eric. Anthony Reyes, más que Eric, le encanta darle a pierna. O sea, él va al gimnasio 5 veces y 3 le da pierna. Y me parece raro porque este mismo dolor que yo siento cuando le doy a pierna, él lo siente. Ese mismo dolor que a mí me provoca cuando yo camino, cada vez que bajo una escalera o la subo, a él también le pasa porque tenemos cuerpos, los cuerpos del mío no son, no tiene mucha diferencia. Bueno, volumen sí, tamaño sí, pero es lo mismo, pasa, tiene los mismos efectos. Qué interesante esa parte de que aún a él le cause el mismo dolor que a mí, él sigue haciéndolo. Quiero que busque, Angie, 2 páginas después, Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, lo lean en voz alta, por favor. Y vamos a ver la segunda parte y creo que también lo más importante. Versículo 2 y 3. Ajá. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay que alegrarnos y tener ese gozo cuando pasamos por prueba, porque la prueba lo que provoca es que nosotros nos perfeccionemos. Interesante, yo vi un video los otros días que mencionaba que una de las razones por la que esta generación tiene tanto conflicto es porque los padres o nuestros padres nos evitaron muchas cosas. Es decir, nuestros padres tienen la filosofía, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. No quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, sin entender que lo que él pasó y lo que él sufrió es lo que lo llevó a donde él está en ese momento. Eso desde el punto de vista no espiritual, eso desde el punto de vista psicológico, filosófico, por así decirlo. Pero interesante, voy con el ejemplo de ahorita. ¿Qué pasa cuál es la diferencia entre Emilio y Anthony? En que Anthony no está pensando en el dolor que él está sintiendo en el momento, sino en la ganancia que él va a tener cuando le deje de doler. Él está pensando en la ganancia que él va a obtener por darle 3 veces a la semana pierna. Él o alguien que le gusta hacer abdominales, a mí tampoco me gusta hacer abdominales, no piensa en el dolor y el fuego que te pasa aquí cuando tú haces abdominales, sino que piensa en el resultado, piensa en la ganancia que va a obtener. Esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener también con los momentos de dificultad. Es difícil, sí, pero ahí viene un momento de ganancia, viene un momento donde todo va a cobrar un sentido, donde tú vas a adquirir un conocimiento, tú vas a adquirir una manera de entender las cosas diferentes. Y obviamente, espiritualmente hablando, Dios tiene una recompensa para nosotros. Dios tiene una recompensa. Al final del día, dice Jesús que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. O sea, Dios desde un principio nos dice, aquí no la vamos a pasar bonito, pero ya yo vencí el mundo, ya yo morí por ti, ya yo compré tu salvación, tu eternidad, yo la compré junto a mí. Y en un momento, en cierto momento, tú y yo vamos a disfrutar de ese sacrificio. Y obviamente, todo este dolor va a cobrar un sentido tan ínfimo, tan chiquito cuando estemos delante de toda esa ganancia. Entonces, la actitud que tú y yo debemos tener debe ser mostrar ese gozo, ese ánimo, que aunque hay un momento difícil, ese gozo de saber que con la prueba produce paciencia y la paciencia produce perfección. Dios está trabajando en nuestra vida a través de cada
pequeña situación, Dios nos va formando tanto para vivir aquí y tanto para esa eternidad que vamos a pasar con Él. Entonces, eso es lo que nos debe dar ese gozo, esa tranquilidad, ese ánimo. El hecho de tú saber que luego de todo este dolor viene una ganancia, viene un momento de victoria. Y obviamente, Primera de Corintios, capítulo 15 lo dice, que obviamente todo lo que hacemos tiene una recompensa. Hay una recompensa grande delante de Dios. Pero vamos a leer ese versículo interesante. Busca a Angie o a otra gente que tenga Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo, si no me recuerdo, 30 o 32. 58, creo. 58, sí, perdón. Está en eso, por eso que está ahí. Que la leí entre ayer. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Exactamente, el trabajo que tú y yo hacemos y el trabajo que tú y yo pasamos no es en vano, tiene una recompensa. Y me encanta, mandé un versículo la semana pasada del grupo y habla de que no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 4, 15, que el cual no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, tú y yo no tenemos a un Dios que nos dice, oye, tú tienes que estar animado, tú tienes que vivir gozoso. Tenemos uno que vino aquí, sufrió, murió, y aún antes de morir dice, Padre, si necesario pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Luego dice una palabra lindísima de que independientemente el trabajo que él hizo, se cumplió. Entonces tenemos uno que vino y en los momentos difíciles tuvo gozo, se sintió bien, tuvo ánimo, no perdió el ánimo. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en el dolor presente, sino en la ganancia futura. Entonces, te animo y me animo a que cuando estemos pasando por momentos donde no sabemos qué hacer, qué pensar, a dónde ir, vayamos a Cristo y vayamos a su palabra y tengamos ese gozo por simplemente entender que en un futuro va a cobrar sentido. En un futuro, cuando vamos la ganancia, va a cobrar sentido. Y esto no solo aplica para lo espiritual, sino aplica también para de manera práctica en tu vida. Tú dirás que qué difícil me está haciendo poder hacer tal cosa. En cierto momento, tú vas a estar agradecido de que tú pusiste un chin más y lo hiciste porque ahora tú tienes esto. Por ejemplo, Gaby, qué difícil es estar lejos de su familia. Qué difícil es estar en un país donde tú no conoces, un país nuevo. Es difícil, pero en 2 años, 3 años, cuando Gaby esté aquí, va a mirar atrás y ese dolor, ese sufrimiento que ya pasó, cuando vea la ganancia que tiene, la experiencia que adquirió, no solamente laboralmente, o sea, no solamente en ese ámbito de estudio, sino experiencia, conociendo gente, tratando con gente, visitando un continente, un país diferente. Todo eso el dolor que sintió no va a pesar. Entonces, tratemos de aplicar ese principio en nuestra vida y yo creo que esa va a ser de mucha bendición.